Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta Hoy nos ponemos a la escucha de la Carta dell'Evangelizzazione Magna nel mondo de la contemporaneo. evangelización en el mundo Esortazione contemporáneo, apostolica, Evangelii Nunzianti di San Paolo la VI. exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de È San Pablo VI, attuale. Sta scritta nel 75, que fue escrita en 1975, ma è come se 1975. fosse scritta ieri. È attuale. Es actual, parece que ha sido escrita ayer. L'evangelizzazione è più che una semplice La trasmissione evangelización doctrinale e es más que una morale. simple transmisión doctrinal y moral. È prima di tutto testimonianza. Es en primer lugar Non si può testimonio. evangelizzare senza testimonianza. No se puede Testimonianza evangelizar sin testimonio. dell'incontro personale con Gesù Cristo, Verbo incarnato nel En quale primer la lugar, salvezza testimonio del si encuentro personal con completa. Jesucristo, Verbo encarnado. Una testimonianza indispensabile, Un testimonio perché indispensable, tutto il mondo ha bisogno porque sobre di todo el mundo necesita evangelizzatori che gli parlino di un Dio evangelizadores que le che hablen essi de un Dios conoscano e a che quien sia ellos loro mismos conocen familiare. y Non tratan è familiarmente. trasmettere una ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no. È trasmettere No più transmitir una si fa doctrina o vita una in fábula me. sobre Dios, no. Quello è testimonianza. E inoltre l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri Sino el testimoni che i testimonio, maestri. además porque el hombre contemporáneo escucha más a La gusto testimonianza di Cristo dunque è al tempo a los que stesso dan il primo testimonio mezzo más que a los que dell'evangelizzazione. enseñan. È una condizione essenziale per la sua efficacia Se trata perché de una sia condición fruttuoso l'annuncio esencial dell'Evangelo. para su eficacia, Essere testimoni. ser testigos. Occorre ricordare che la testimonianza comprende anche Es la necesario fede recordar que el professata, testimonio cioè l'adesione convinta e manifesta a comprende Dio también la fe Padre, Figlio e profesada, es decir, la Spirito adhesión Santo, convencida y che manifiesta a l'amore Dios ci ha Padre e creati, ci ha Hijo y Espíritu redenti. Santo, Una fede che ci que trasforma, por amor nos ha creado y che redimido, trasforma una le fe que nos nostre transforma, relazioni, i criteri, que i transforma valori nuestras che relaciones, determinano le nostre scelte. los La criterios y los valores que testimonianza, determinan pertanto, nuestras non può elecciones. prescindere dalla El coerenza testimonio, por tra tanto, no ciò che puede si prescindir de crede la e ciò che si coherencia annuncia e ciò che si vive. entre lo que se cree y lo que se anuncia. Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina, un'ideologia, Para ser no. creíbles no Una se puede persona è decir solo una credibile doctrina. se ha armonia fra quello che crede e quello che vive, Debe haber armonía entre lo come que se credere e cree come vivere. y lo que se vive. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma Muchos vivono un'altra cristianos cosa, dicen que creen come se non fossero. E questo è ipocrisia. con Il hipocresía, contrario della testimonianza è lo l'ipocrisia. contrario del testimonio. Quante volte abbiamo sentito? Muchas veces Ma hemos questo che oído, va a messa tutte le pero este domeniche que va a vuol misa dire così, todos los così, domingos così, dice così. así, así, así. È vero, Es è la verdad, controtestimonianza. es el Ognuno di noi controtestimonio. è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali, così formulate di San Paolo VI. Cada uno de nosotros Credi está a llamado a quello responder che a tres annunci? preguntas fundamentales formuladas por Vivi Pablo quello VI. che credi? ¿Crees verdaderamente en lo Annunci que quello che anuncias? vivi? ¿Vives lo que crees? Sintonia. ¿Predican Tu vivi verdaderamente lo quello que viven? annunci. Tu vivi quello che credi? Tú vives lo que Tu crees. annunci Tú quello che anuncias vivi? lo que vives. Non ci possiamo accontentare No nos di podemos risposte conformar con facili, respuestas fáciles, preconfezionate. preconfeccionadas. Siamo chiamati Estamos ad llamados accettare a il aceptar rischio, también anche el desestabilizzante, riesgo della ricerca, desestabilizante de la confidando búsqueda, pienamente confiando nell'azione dello Spirito plenamente en la Santo acción del che opera in Espíritu ciascuno di Santo que noi, obra en cada uno de nosotros, spingendoci ad andare sempre impulsándonos a oltre i ir nostri siempre más confini, allá, oltre le nostre más allá barriere, de nuestros oltre i confines, nostri más allá de limiti di nuestras qualsiasi barreras, genere. más allá de nuestros límites de In cualquier questo tipo. senso, la testimonianza En di este una sentido, vita el cristiana testimonio de una vida comporta cristiana un cammino di conlleva un santità camino de basato santidad sul basado en el battesimo bautismo che ci rende que nos partecipi hace della natura divina partícipes de la divina e perciò naturaleza santi. y por lo mismo realmente santos. E la santità non è riservata a pochi, La no, santidad no está reservada a pocos, è no. un dono che Es Dio un ci don richiede que di essere Dios accolto, fatto fruttificare per nos noi e da y per que gli altri. requiere que fructifique para Noi los siamo demás. scelti, amati di Dio
Nosotros hemos sido elegidos por portare Dios questo amore y agli debamos altri. llevar este amor a los demás. Paolo VI insegna che Pablo lo VI zelo per enseña que el celo para la evangelización brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios, alimentada por la oración y sobre todo del amor por la Eucaristía. La evangelización, a su vez, hace crecer en santidad a la gente que la realiza. Al mismo tiempo, sin la santidad, la palabra de la evangelización difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de ser palabra, palabra, palabra. Entonces, debemos ser conscientes de que los destinatarios de la evangelización no son solamente los otros, no. Aquellos que profesan otros credos o que no los profesan, sino también nosotros mismos, creyentes en Cristo y miembros activos del pueblo de Dios. Nosotros debemos convertirnos cada día, acoger la palabra de Dios cada día. Así se hace la evangelización en el corazón. Para dar este testimonio, también la Iglesia, en cuanto tal, debe comenzar con la evangelización de sí misma. Si ella no se evangeliza a sí misma, se convierte en un pedazo de museo. La evangelización de sí misma es su actualización. Tiene necesidad de escuchar continuamente la razón de su esperanza. La Iglesia, que es pueblo de Dios, inmerso en el mundo, siempre tiene necesidad de escuchar la proclamación de la palabra de Dios. La Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada. Tiene necesidad del Evangelio, de rezar, sentir la palabra del Espíritu que cambiará el corazón. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar, una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión, de renovación. Esto conlleva también la capacidad de cambiar los modos de comprender y vivir su presencia evangelizadora en la historia, evitando refugiarse en las zonas protegidas de la lógica del siempre se ha hecho así. Son Este tipo de situación enferma a la Iglesia. La Iglesia debe ir adelante. Esta Iglesia está completamente dirigida a Dios, por tanto, participa de su proyecto de salvación para la humanidad y al mismo tiempo está enteramente dirigida hacia la humanidad. La Iglesia debe ser una Iglesia que encuentra dialógicamente el mundo contemporáneo, que teje relaciones fraternas, que genera espacios de encuentro, aplicando buenas prácticas de hospitalidad, de acogida, de reconocimiento y de integración del otro, y que cuida de la casa común que es la creación. Es decir, una iglesia que dialoga con el mundo contemporáneo, dialoga con el Señor y a través del Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, dialoga con los demás. Sin el Espíritu Santo, solo podríamos hacer publicidad de la iglesia, no evangelizar. El Espíritu Santo y nosotros, Él es el que nos impulsa hacia la evangelización. Esta es la verdadera libertad de la Iglesia. Queridos hermanos, les renuevo la invitación a leer y a releer la Evangelii Nunciandi. Les digo la verdad, yo no la leo frecuentemente. Es una obra de arte de Pablo VI. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas,
En esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la iglesia, porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma iglesia, para poder evangelizar, necesita ser evangelizada, y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria la Evangelii Nuntiandi, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncias lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.